Cuando Dios obra la regeneración del corazón humano, interviene sobrenaturalmente sobre el hombre interior a causa de su elección soberana e incondicional, por la gracia irresistible de su amor incomparable en Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Salva una persona, la declara justa, inmediatamente entra en un proceso de santificación personal, de separación y de transformación progresiva y radical en todo lo que es como criatura humana caída en pecado. La santificación es posicional en un primer momento, luego progresiva a través de la vida del creyente y finalmente perfectiva cuando se esté en la presencia misma del Cristo glorificado cara a cara. La santificación en el creyente inicialmente actúa como parte de la obra de salvación de la pena del pecado, prosigue como una obra de salvación gradual, liberándolo del poder del pecado, y finalmente termina como una obra de salvación completa cuando el creyente es separado definitivamente de la presencia del pecado. En este sentido, la santificación es una obra de salvación y al mismo tiempo, la salvación no puede existir sin santificación. La santificación no acaba con la separación, sino que se extiende hasta alcanzar la imagen plena del hombre perfecto, de Dios mismo, del Señor Jesucristo resucitado, en la futura glorificación del cuerpo. La santificación es la obra de salvación del pecado del hombre para ser apartado y perfeccionado totalmente como un esclavo santo a su amo santo, Dios mismo. Podemos apreciar que la obra de salvación en la santificación, tanto al principio, posicional, como al final, perfectiva, ocurren en forma inmediata, y la santificación progresiva sucede a lo largo de la vida del creyente. Aunque la obra de salvación en la santificación es completamente de Dios, debemos tener en cuenta que la santificación posicional y perfectiva de Dios es monergista, 100% de Él, mientras que en la santificación progresiva es sinergista, implica que el creyente debe ocuparse, asumir la responsabilidad de su decisión en la salvación, santificación progresiva, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 al 13. Sin lugar a dudas, tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre en la salvación, santificación, son verdades gemelas que nuestra mente limitada no puede racionalizar humanamente hablando, pero que son una realidad en la mente infinita de Dios y las creemos absolutamente por fe. Desde la perspectiva del Dios triuno, su voluntad primaria es la salvación de los hombres. No hay salvación sin santificación y no existe santificación sin salvación. Esto es maravilloso y al mismo tiempo nos lleva a meditar profundamente en las implicaciones de esta obra del Espíritu que aplica a los creyentes elegidos, pues puede dar lugar a desviaciones o falsificaciones, por las cuales se puede estar o no seguro de la salvación si no existe el fruto de la santificación. Muchas personas pueden profesar ser cristianos, manifestar ser salvos, creer incluso en las verdades de las Escrituras a nivel intelectual o académico, tener un conocimiento grande de la Biblia. Así también, otros desconocen la parte cognitiva, doctrinal y asumen que la experiencia, emocionalismo o el misticismo son la marca en sus vidas de la seguridad de su salvación. Incluso hay quien profesa ser cristiano verdadero, pero en su vida diaria hay incoherencia, mostrando una convivencia algunas veces sutil o en otros casos abierta y descarada con el pecado. Se cree el engaño, ¿hasta dónde puedo jugar con este pecado que no caiga? Razonar sobre cuál es el límite de la zona de juego en la cual puedo acercarme tanto al pecado sin caer en él es una trampa engañosa y destructiva del mismo pecado que te atrapa, te enreda en sus lazos para destruir tu alma en el infierno. La Escritura revela actuar con lo más simple, pero efectivo. Huye del pecado. Ni siquiera puedes juguetear con el pecado porque morirás en él. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. John Owen. Entonces, ¿cómo podría diferenciarse un creyente genuino de uno que no lo es? Porque la obra de salvación en la santificación del creyente produce fruto espiritual, capacidad sobrenatural que viene de Dios mismo por medio del Espíritu, para tener victoria progresiva sobre el poder del pecado en su vida.
es liberado por el amor dado en Cristo Jesús para resistir las tentaciones que surgen en su carne por su pecado remanente y también enfrentar con la espada del Espíritu las escrituras, las doctrinas, a las insidias y acechanzas del diablo, así como las influencias del sistema satánico mundial, el orden de maldad en las esferas celestes que se opone ferozmente al plan redentor de Dios y a su pueblo. La santificación del creyente genuino muestra por medio de vivir una vida de piedad y justicia, obras que son agradables a Dios, porque Dios mismo está operando su gracia salvadora y soberana en él. En este sentido, mientras la gracia santifica gradualmente al creyente, perfeccionándolo a la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús, el pecado disminuye significativamente, transformando su corazón. La importancia de la santificación es vital, es prioritaria para el cristiano verdadero, porque a medida que avanza en la separación de las cosas de este mundo, en apartarse de sus pecados más visibles y también darle la espalda a su pecado oculto, de discernir la verdad del error, practicar sabiduría en vez de necedad, viviendo en piedad y justicia delante del Señor, crece en madurez espiritual, completamente equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17. Si la voluntad primordial de Dios es la salvación del hombre caído, la santificación es una consecuencia inmediata de dicha obra en el hombre nuevo, puesto que Dios es fiel a sus promesas, y así como predestinó, también llamó. Y así como llamó, también justificó, y así como justificó, también santificó, y así como santificó, también glorificó, en una cadena irrompible que evidencia un tiempo pasado como estando ya santificados, al tiempo que estamos siendo santificados. Para el Dios triuno, hecho está, porque consumado fue. Por eso es tan absurdo creer que la salvación se pierde, peor aún, que una persona profese ser cristiano y ser salvo, pero que no haya evidencia de una obra de santificación en su vida, como una práctica progresiva cotidiana de arrepentimiento continuo y fe creciente. La santificación del cristiano resulta ser la obra de salvación más importante de su vida, pues, de ninguna otra manera, podría tener cada vez mayor seguridad de salvación, si no fuera porque Dios mismo lo ha conocido desde antes de la fundación del mundo, con una gracia tierna y soberana inmerecida por medio de la obra de su Hijo amado Jesucristo, a favor suyo. Los escogidos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida y abrazan toda aflicción, sufrimiento o dificultad con gozo y esperanza, sabiendo que saliendo victoriosos cada vez de cada prueba, por pura gracia, crecen en la seguridad que su salvación es genuina por la santificación que da fruto espiritual en sus vidas cristianas para la gloria de Dios.